La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el doctor Manuel Gibaja. Él es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, siempre es un gusto. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, según dijo la ministra de Salud cuando publicó la situación de esta nueva variante que ya estaría en el país, dijo que se generó ya un cerco epidemiológico para frenar la propagación de la variante Omicron en el país. ¿Cree usted que este cerco es capaz de frenar la propagación, sobre todo considerando que este mismo método no funcionó con la variante Delta? Bueno, empezaré primero diciendo, como usted ha señalado, que la variante Delta ahora es la que predomina en todo el mundo a pesar de todos los cercos que se hicieron. Uh-huh. Era evidente que tarde o temprano la nueva variante iba a llegar al Ecuador y al resto del mundo. El virus ha demostrado que todos este tipo de cercos en realidad no funcionan de la manera que uno pensaría. El hecho cierto es que la variante ya está en el país y no sería de extrañar que en las próximas semanas fácilmente se transmita y a lo mejor llegue a ser la que predomine en lugar de Delta, que es la realidad actual. Entonces, podría darse que sería esta la variante predominante, esto viendo el rápido contagio que genera la Omicron. Pues de lo que se sabe, esta variante tiene una capacidad de transmisibilidad mucho más alta que Delta, que de lo que sabíamos era la que más rápido se transmitía. Esta, en este sentido, es mucho más efectiva. Entonces, si asumimos ese conocimiento científico, no sería extraño que rápidamente se convierta en la variante predominante. Ahora, doctor, ¿está preparado el sistema de salud pública de nuestro país para esta probable propagación de la variante más contagiosa? Todo va a depender. Hay datos preliminares todavía de quienes están al frente de la variante, que básicamente es la gente de Sudáfrica y los científicos de Ali. Lo que sabemos por lo pronto es, como he dicho, su gran transmisibilidad, pero la capacidad de producir enfermedades graves, eso está por verse, no sabemos. No sabemos cuál va a ser su presentación en el cuadro clínico. Básicamente ha afectado en Sudáfrica a gente joven, es decir, gente no de mayor edad y sin comorbilidades. Vamos a necesitar un mayor número de casos, una muestra mayor, para determinar si efectivamente, como se piensa, esta variante no produce cuadros severos ni cuadros moderados, que son los que acuden a los hospitales. De llegar a presentarse casos que requieran admisión hospitalaria, pues estaremos en problemas. Bueno, pero como usted lo dice, se está todavía estudiando a esta nueva variante, la Omicron, ¿no? Este ecuatoriano que habría sido infectado en Sudáfrica y que entró hace poco al país con esta nueva variante, tenía el esquema de vacunación completo, según entiendo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente tenemos que ir rápido hacia la tercera dosis. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que incluso tengan la tercera dosis, pero sean personas de riesgo? Este es el otro motivo de preocupación, Gisela, que está por investigarse. De hecho, el primer caso que salió de Sudáfrica hacia el extranjero, específicamente a Hong Kong, estaba vacunado. O sea, el primer caso que se reportó fuera de Botswana y Sudáfrica estaba vacunado. Entonces, la investigación también tiene que responder si es que las vacunas que disponemos son efectivas igual que el resto para esta nueva variante. Sepa usted que esta nueva variante también, una vez hecho su secuenciación genómica, reúne más de 30 mutaciones y están incluidas todas las de las variantes anteriores más unas nuevas. Entonces, si es que las vacunas que disponemos van a ser absolutamente efectivas a ella, también está por verse. Los datos que tenemos, que este paciente ecuatoriano estaba vacunado y se ha enfermado y los otros todavía son una anécdota. Esperemos que estemos equivocados y de que las vacunas sean efectivas para la nueva variante. Necesitamos más tiempo, Gisela, para tener contestaciones más claras.
Pero es preocupante, sobre todo por lo que se dice de esta nueva variante. Incluso en Reino Unido ya hay una persona fallecida con la variante Omicron que también contaba con el esquema de vacunación, ¿no? Claro, hay ciertos riesgos en la salud de las personas que podría hacerlo más vulnerable para que la Omicron sea aún más grave. Como usted dice, hasta ahora se ve que solo hay síntomas leves de la enfermedad, pero no quiere decir que no pueda afectar de mala manera a otras personas. Así es. Ahora, doctor, entiendo que en Quito, sobre todo el Colegio de Médicos de Pichincha, ha advertido que ha habido un incremento en los contagios, ¿no? Y que incluso se están abriendo espacios otra vez específicos para áreas COVID. ¿Cuál es el número de espacios disponibles en unidades de cuidados intensivos como la suya en el Eugenio Espejo? Bueno, primero le diré en general, el aumento del número de casos ya se miró desde comienzos de diciembre. Esto ya fue un hecho. Por las fiestas de Quito, ¿no? Antes, es que ese es el problema. Antes. Ese es el problema. Eso es lo que le quiero decir desde mi perspectiva. A comienzos de diciembre y antes de las fiestas de Quito ya se observó un aumento del número de casos y ya se sabía de que había aumentado pacientes con variante Delta en unidades de cuidados intensivos. En ese entorno, de manera equivocada, a mi parecer, se decide autorizar unas fiestas de Quito. Pienso que eso no debió haber pasado y más de un entorno como esto. Entonces, luego de que ha pasado estas fiestas y que se vienen estas nuevas, pues vamos a ver cuál es la respuesta, porque nuestra preocupación sigue siendo la variante Delta. El hecho de que se haya autorizado las fiestas de Quito de la manera en que se hizo, yo creo que no es consecuente con lo que todos sabemos, que hay que respetar las normas de bioseguridad que están totalmente demostradas que son efectivas. Ahora, se acaba de anunciar por parte del COE Nacional una exigencia. Esta vez no dijeron exhortos, y eso que quede bien claro a la ciudadanía. No fue un exhorto de las autoridades del COE Nacional, sino fue una exigencia, así lo dijo, a diferencia de las otras veces, de que se bajen los aforos en las ciudades, que se controle las festividades. Incluso ya no podemos ni siquiera quemar los monigotes, nuestra tradición de fin de año, en los espacios públicos, justamente por decisión del COE Nacional. ¿Es suficiente con eso para estas festividades que vienen? Yo lo dudo. Dada la dinámica que el virus del SARS-CoV-2, que así se denomina, ha tenido, y sus diferentes variantes, dudo mucho que eso sea suficiente y no le extrañe que dentro de algunas semanas esta variante sea muy frecuente en el país. Y ahora con esos análisis, esa previsión al futuro de que podría esta variante Omicron llegar ya a niveles importantes en el país, ¿cree usted que se deba también ampliar entonces las camas de cuidados intensivos en las diferentes unidades de salud del país? Como digo, va a ser muy importante que la gente que está evaluando bien al virus nos dé un panorama más claro para tomar esas decisiones. Lo que está por verse es lo que usted ya ha dicho, ver qué tan síntomas severos o cuadros severos pueda producir. Yo creo que hay que esperar eso para tomar decisiones en cuanto a esto que usted señala. Ahora, usted me preguntaba en que si es que la llamada tercera dosis o refuerzo, ¿cómo nos va a ayudar? Pues pensaría que sí, porque definitivamente está demostrado a raíz de la investigación en Israel con la vacuna Pfizer que a partir del 5º mes nuestra inmunidad decrece y por tanto es importante el tener en cuenta esto. Ahora, hay un dato que también debe de preocupar. Ha habido un detenimiento del ritmo, por decir así, con la que se ha venido progresando en la vacunación. Para el 13 de diciembre estamos vacunados del 66%, las 2 dosis completas. Y la aspiración del gobierno es que tengamos vacunados más del 80% en el mes de diciembre. Lo dudo, porque es evidente de que la gente ha dejado de vacunarse al ritmo en el que venía haciendo. Esto también hay que pensarlo. Definitivamente en esta pandemia y en todas las armas con que contamos es la vacunación y la exigencia del cumplimiento de las normas de bioseguridad. Situación, esta última, que no se viene realizando y en la ciudad de Quito, cuando usted sale a la calle o asiste a un centro comercial, parecería que esto se ha solucionado. Esto es un tema grave.
Y es preocupante entonces también que estas medidas, usted dice, no son suficientes. Por ejemplo, se baja el aforo del 100% que estaba permitido en los centros comerciales, se baja al 75%. Se han tomado otras medidas también en cuanto a las festividades que se vienen. La ciudadanía está como envuelta en otro tema en este momento. Usted dice, tampoco están acudiendo a los centros de vacunación para la tercera dosis o incluso la segunda, a quienes les falta, lo que es muy preocupante. ¿Estaría entonces el gobierno priorizando la reactivación económica antes que la atención a la emergencia sanitaria? ¿Ha bajado el tono? Porque el gobierno sigue diciendo, váyanse a vacunar, sigue abriendo espacios para vacunatorios y el COE Nacional, por su parte, está haciendo los exhortos que necesita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está priorizando lo económico entonces? Miren, yo quisiera poner como ejemplo lo que sucedió cuando se autorizó a que las fiestas de Egipto sean casi normales. Es evidente que cuando esos organismos tomaron esa decisión, priorizaron otra cosa que el tema de salud, porque se lo hizo cuando aumentaba el número de casos. Con eso le puedo responder. No era el momento apropiado para tomar esa decisión. Y lamentablemente eso está sucediendo a lo largo de la pandemia. Se toman decisiones mixtas, llamemos así, no priorizando lo que la investigación científica reporta, sino priorizando otras cosas. Y así es como ha sucedido y así es como nos hemos mantenido. Ahora, en este momento, ha llegado la variante Omicron, seguramente se preocupa. Dice que la variante Omicron es 4 veces más transmisible que la Delta y 10 veces más que la original. Entonces, por más medidas que se tome aquí y en todas las partes del mundo, este virus es de muy difícil control. Entonces, doctor, con esa teoría, más bien lo que creo que tenemos que hacer los ciudadanos es aprender a vivir con esta amenaza constante, porque no será la última variante, la Omicron, vendrán muchas más. Y frente a esta realidad, ¿qué hacemos? Creo que tampoco parar el desarrollo económico, la reactivación, va a tener buenos resultados. Gisela, yo comprendo que, y además nos toma, mire que las anteriores variantes nos tomó cuando la vacunación estaba por empezar. Es decepcionante que aparezca una nueva variante cuando en el mundo se está vacunando y en países desarrollados en alto porcentaje. Pero hay una inequidad que también es responsable de esto, una inequidad mundial. En el África, el 7% y menos están vacunados. ¿Y dónde se están originando las variantes? En el África. Entonces, mientras el mundo no se dé cuenta de esto y no se haga algo para que la vacunación sea adecuada en todas las regiones, sobre todo en el bajo de ingresos, esto seguirá pasando. Entonces, eso primero hay que tener presente. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lamentablemente, desde mi perspectiva, se ha dado una imagen como que esto estuviera solucionado. Por eso es que la población se comporta así, cuando evidentemente las medidas de bioseguridad son fundamentales. El distanciamiento, o sea, si comparamos entre el uso de la mascarilla y el distanciamiento es mucho más importante que la mascarilla. Entonces, todas estas cosas tienen que analizarse más allá de la reactivación económica, tiene que ir a la par. Pero la ciudadanía veo que tiene, este domingo cuando asistí a un centro comercial muy conocido, era un lleno total, era imposible distanciarse. Entonces, si el gobierno, las autoridades no mantienen esta política de que la situación es delicada y no damos esta sensación en redes sociales o gremios médicos y demás de que tenemos solucionada la situación porque está vacunado el 66% más, es una equivocación. ¿Y Israel estaba vacunado mucho más que nosotros? Y sin embargo tuvo una crisis muy importante con ingresos en cuidado intensivo y fueron ellos quienes en el mundo indicaron el del refuerzo a partir del 5º mes. Y es que, como usted lo acaba de mencionar, doctor, en estas dos escenarios, ¿no? Uno, el internacional, y que es esa inequidad en el reparto de las vacunas de la que habló en un inicio en la pandemia, justamente la Organización Mundial de la Salud y algunos grupos sociales alrededor del mundo que decían que esto tenía que ser un tema equitativo, porque si no, las variantes iban a aparecer y seguir propagándose en el mundo en aquellos lugares en donde la vacunación era muy baja, y eso es lo que usted acaba de mencionar. Esa inequidad no va a cambiar, al parecer, pese a lo que
vivimos, al mundo entero no le importó que existan otros países que se estaban muriendo porque no tenían la vacuna. Sin embargo, la consecuencia la vamos a vivir todos. Y ahora lo que pasa en el Ecuador, internamente, ya localmente en el país, ese quimimportismo al que ha llegado la gente, esa desesperación por salir, por reunirse, por verse de nuevo, puede generar algo gravísimo para el país. Y lo que tenemos que hacer es educación, ¿no? Entender lo que usted nos está diciendo, de que tenemos que vivir con esto, con esta amenaza constante y seguir cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad. Esperemos que esta Navidad, que queremos pasarla en conjunto con nuestros seres queridos que no vemos hace mucho, no nos traiga malas noticias después, ¿no? Así es, y esperemos que en unas semanas más los expertos que están enfrentando y estudiando el virus nos digan que ventajosamente es un virus a pesar de sus mutaciones que produce enfermedades muy leves, no hospitalizables, y de que las vacunas que disponemos son efectivas para ello. Eso sería una buena noticia. Eso no quiere decir que en estos tiempos, y no sé por cuánto tiempo más, tenemos que ser rigurosos en la medida de bioseguridad. Ya no nos lavamos las manos como antes. Usted recordará que antes pues de todo nos lavábamos las manos, nos echábamos alcohol y bueno. Ya volvimos a saludar con beso, doctor, y abrazo a todo el mundo que se nos acerca. Y ya nos abrazamos, ya nos besamos. Sí. No hemos aprendido, muy poco hemos aprendido de la pandemia y eso es una pena, Giselle. Sí, el mundo entero creo que no ha aprendido de la pandemia, ¿no? Ni a ser solidarios, ni tampoco a ser responsables. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted, aunque sea de cosas que nos preocupan, pero muchísimas gracias. Gracias a usted. Una buena tarde. Doctor Manuel Gibaja, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, con la preocupación de lo que sucede ahora en el país con la variante Omicron. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.